Estimados alumnos, un saludo de paz y bien. El día de hoy en la asignatura de Ciencias Naturales vamos a analizar las características de los climas de las regiones del Ecuador, en este caso de la región amazónica e insular. Antes de analizar las características de las regiones amazónica e insular, vamos a retroalimentar los temas vistos en semanas anteriores, en este caso el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que se caracterizan o que caracterizan una zona determinada en un periodo largo de tiempo. Es decir, que el clima de una región específica se establece durante un estudio de varios años. El clima está formado por diversos elementos y factores que ya los habíamos visto en semanas anteriores, como son la temperatura, humedad, precipitación, viento y presión atmosférica. En el caso de los factores, tenemos la latitud, el relieve, la continentalidad, altitud, vegetación y corrientes marinas. Cada uno de estos elementos y factores ya los analizamos en semanas anteriores. Pero es importante reconocer los factores del clima y cómo estos modifican muchas de las características de los climas a nivel mundial. Dentro de los factores del clima tenemos la cercanía al mar, que indica los lugares que están más cercanos al mar. Nos dice que estos lugares tienen un clima más beneficioso y caliente que los lugares que se encuentran alejados del mar. En este caso les había puesto el ejemplo del clima, en este caso de Guayaquil, con referencia al clima de la ciudad de Cuenca. Obviamente Guayaquil se encuentra mucho más cerca al mar y es por eso que las características de su clima siempre son un poco calientes, la temperatura es elevada. En el caso de Cuenca la temperatura es más baja precisamente porque está lejos del mar. La latitud. La latitud se refiere a que el sol llega perpendicularmente, por lo que hace que el clima sea caliente. En cuanto a la altitud, influye la temperatura. En las zonas bajas siempre es más caliente, a referencia de las zonas altas en donde es más frío. En caso de las posiciones de las montañas, también afecta debido a la forma en que éstas se distribuyen y afectan a los cambios de temperatura, la lluvia y el paso de los vientos a las regiones. Y finalmente, uno de los factores modificadores del clima es el hombre, puesto que el hombre modifica el clima debido a la deforestación, a la contaminación que provoca a diario. La semana anterior habíamos analizado las características del clima de la región litoral o costa y las características del clima de la región interandina o sierra. Vamos a recordar lo visto esta semana referente a la región litoral o costa y decimos que en general su clima es cálido. La influencia de la corriente fría de Humboldt se siente en la zona costera, especialmente hacia el sur, donde predominan los climas un poco más secos. A medida que se avanza hacia la cordillera, el clima se hace cada vez más húmedo. Las lluvias son intensas entre los meses de diciembre y marzo, mientras que en el resto de los meses son escasas o nulas. Como podemos ver en el mapa, podemos observar ciertos números en la región litoral o costa que pertenecen. El número 1 nos dice que en esta zona general se presenta un clima árido, sin exceso de agua, con tendencia a cálido. En el número 2 podemos observar un clima seco, sin exceso de agua. En la parte 3, referente a la región litoral o costa, un clima subhúmedo. En el 4, un clima subhúmedo con un moderado déficit de agua. En el 5, un clima húmedo. Y en el 6, un clima súper húmedo. Como podemos ver, generalmente cuando ciertas ciudades se acercan hacia la cordillera de los Andes, que sabemos que atraviesa la región interandino-sierra, estas regiones se vuelven un poco más húmedas, es decir, en estas regiones se presentan generalmente
lluvias intensas o moderadas a lo largo del año, lo que hace que su clima sea súper húmedo y húmedo, en el caso de los números 5 y 6. Lo que vimos sobre las características de la región interandina o sierra, que es en la cual se encuentra nuestra ciudad de Loja, podemos decir que el clima de esta región es cada vez más frío a medida que aumenta la altitud del terreno y es cada vez más seco a medida que se ingresa al interior del callejón interandino. En este caso, hablando de la altitud, podemos evidenciar este tipo de clima en cuanto al clima de la ciudad de Quito con referencia al clima de la ciudad de Loja. Podemos darnos cuenta que el clima de la ciudad de Quito, debido a la altitud, siempre es más frío que el clima de la ciudad de Loja. La irregularidad del relieve andino crea varios microclimas, desde templados, secos en los valles y hasta fríos en las montañas. Es por esto que dentro de la región sierra interandina podemos observar los siguientes microclimas, como son el clima húmedo, en el número 7, con déficit pequeño de agua, mostrándonos una temperatura de templado cálido. En el número 8, que es en la parte norte de la región sierra, tenemos un clima subhúmedo, con pequeño déficit de agua, templado a frío, debido a la altitud. En el número 9 tenemos un clima subhúmedo con moderado déficit de agua en la época seca, que tiende generalmente a ser cálido. Y el número 10, que es prácticamente en la zona centro de la región sierra, vemos un clima seco, sin exceso de agua, con características de templado frío. En esta ocasión vamos a analizar el clima de la región amazónica. La región amazónica, por su baja altitud, presenta un clima cálido, con temperaturas medias de 25 grados. A medida que asciende por la cordillera de los Andes, las temperaturas son un poco menores. Casi la mayor parte del territorio amazónico, el clima es súper húmedo, puesto que la enorme cantidad de agua debido a la vegetación acumulada en ríos y pantanos se evapora constantemente y hace que el ambiente y el clima se vuelva muy húmedo. Únicamente entre los meses de diciembre y febrero las lluvias son un poco más leves. Esto nos quiere decir que en los demás meses del año hay intensas lluvias en la región amazónica y podemos evidenciar los siguientes microclimas. En el número 6, conforme esta zona se acerca a la cordillera de los Andes, presenta un clima superhúmedo sin déficit de agua, con tendencia a ser cálido. Y en el número 7, que es en la zona centro de la región amazónica, podemos observar o sentir un clima húmedo con pequeño déficit de agua, con características de templado cálido. Finalmente vamos a analizar las características del clima de la región insular. A pesar de estar ubicada en la zona ecuatorial, la región insular se caracteriza por presentar una prolongada estación fría, por lo cual la mayor parte del archipiélago es árida. La influencia de la corriente fría de Humboldt, que es más fuerte en junio y en diciembre, es la responsable de esta estación fría seca. Durante este periodo las temperaturas del aire y del mar disminuyen y una persistente nubosidad con esporádicas garúas, que son lloviznas, cubren el territorio. Entre los meses de enero y mayo la influencia de la corriente fría de Humboldt disminuye, dando paso a una estación cálida, húmeda, caracterizada por elevadas temperaturas oceánicas y atmosféricas. En las partes altas de la isla las precipitaciones son constantes. ¿A qué nos referimos con precipitaciones? Con lluvias. Son lluvias constantes, lo que no ocurre en el resto del archipiélago. Este factor desencadena la existencia de dos zonas climáticas dentro de una misma región, las cuales son: en las áreas bajas vamos a presentar un clima árido, un clima seco, mientras que en las partes altas de las islas Galápagos siempre se va a presentar un clima húmedo. Esto debido a la presencia de la corriente fría de Humboldt en ciertos meses del año.
Les agradezco muchísimo por su atención. Por favor, si es necesario, volver a revisar el video para poder retroalimentar y poder tener claro las características de los climas de las regiones de nuestro país. Les agradezco muchísimo por su atención.